secuestró por la causa seguros. Esto es lo que está pidiendo el fiscal Rívolo, se lo pide el juez Ercolini, pero también los datos económicos, ¿no? Pablo, buenas tardes, gracias por el contacto. ¿Cómo va? Muy bien, Hugo, ¿qué decís? En realidad hay información de todo tipo y color, muchísima variedad informativa en la Argentina. Con respecto un tema que tiene que ver un poco con la causa seguros, pero también con la economía, fue primicia de mi amigo Francisco Jueguen aquí en el diario La Nación, yo ahora te lo voy a contar, es que el gobierno está avanzando en una decisión para quitar la intermediación de alguna manera entre los servicios que contratan de seguros, por ejemplo, las empresas públicas. Vos sabés que a lo largo de todo el kirchnerismo se fue creando una telaraña de decisiones que hacían que una empresa del Estado tenga que contratar a otra empresa del Estado para un bien o un servicio. Por ejemplo, hay muchas compañías públicas que le compran el combustible a YPF, es la prioridad, y también ocurría lo mismo con todas las empresas que se escinden del Banco Nación, caso Nación Seguros también. Bueno, a partir de esta normativa, bienvenida a la competencia y entonces este tipo de cosas eso, se van a terminar eliminando. Es decir, si las investigaciones sobre corrupción, además de tener sanciones para que no reine la impunidad en la Argentina, tienen tras decisiones políticas que cambian el sistema, hay que bueno, ¿no? Darle la bienvenida. Bueno, es interesante porque los sistemas políticos más desarrollados del mundo no es que no piensan que la persona o el funcionario pueda ser corrupto, sino que van generando dispositivos para evitar ese tipo de prácticas. Obviamente no digo que se pueda en todos los casos, pero hay cosas que efectivamente se pueden hacer. Esa es la idea. Yo recuerdo cuando en el gobierno Cambiemos se tenía la cuestión de poner un sistema por lo cual uno pudiera visibilizar en qué se gasta ¿no? el erario en general, y algunos gobiernos, sobre todo del norte, no lo aceptaron, ¿no? La transparencia sobre los gastos públicos. Y eso también sí, está... exactamente. ¿no? Eso sigue hasta ahora. Desafortunadamente eso sigue hasta ahora. Hay cuentas del Estado que son más transparentes, otras menos, pero claro, bueno, esto me parece una novedad importante para esta tarde de viernes. Ahora, qué inquietante todo el entorno del expresidente Alberto Fernández, al que por ahí, bueno, tenía mensajes con Fernández y se le va a revisar esos mensajes si está vinculado con el tema seguro, lo aclaramos, ¿no? Sí, exactamente. En realidad lo que se va a hacer es, se van a juntar todos los mensajes para avanzar también en la investigación de seguros, con lo cual acá esto está avanzando en principio en una dirección, obviamente tiene que ocurrir todo el proceso y la justicia tiene que llegar a una decisión final. Como está la cosa, ahora se ve cada vez peor para Alberto Fernández en las dos principales causas que tiene, naturalmente. La de seguros, que creo que es la más pesada en términos judiciales, al menos a mi parecer, puede ser la que más le cueste en términos de sentencia, y después la otra que implica una sanción social terrible, que es la denuncia de su exmujer Fabiola Yáñez. Tremendo, tremendo, porque son varios delitos ahí, entre otros incumplimiento, imitación fraudulenta, incumplimiento de los deberes funcionarios públicos. ¿Y la economía, Pablo? Mira, la economía está en una situación interesante porque se están generando algunas novedades. Esta semana conocimos el número de inflación, 4%. Esto es noticia vieja, sí, pero a partir de esto quiero pararme para contarte qué puede llegar a pasar en la Argentina. Acá me da la sensación de que el gobierno tiene dos grandes desafíos. El primero es, naturalmente, seguir bajando la inflación por debajo del 4%, que es mucho más difícil que llevarla del 25,5% que arrancó en diciembre al 8%, ¿no? A medida que te vas acercando a la meta, bueno, cuesta un poco más. La idea es que la inflación en el país esté por debajo del 1% mensual, por lo menos, te diría tendiendo a cero, porque los países a los que mejor le va tienen una inflación que la Argentina, llegan a tener una inflación mucho menor a la que Argentina tiene en un mes, pero en un año, con lo cual tengamos en cuenta... Bueno, por ejemplo, Estados Unidos que va a rondar el 3%, exactamente. Sí. Con lo cual tengamos en cuenta que, si bien la inflación ha bajado muchísimo, y esto es muy bueno, todavía queda muchísimo camino, porque cuando un argentino, digo, si vos venís de ver un IPC, un índice de precios al consumidor superior al 25%, hace poquito tiempo, en diciembre, ves un 4% y te entusiasmas. Y está bien ahora. De ninguna manera hay que pensar que se ha recorrido todo el camino, hay que seguir trabajando. Ahora, ayúdame. Y la otra cosa... Perdón, termina. No, por favor. Y la otra cosa es que hay que ver cómo funciona la inflación sin cepo cambiario. Hay que recordar que en este momento hay controles de capitales en la Argentina
y uno no sabe a ciencia cierta cómo va a reaccionar el dólar cuando se le saquen todos estos controles que están pesando sobre él y controlando la cotización. Sí, a propósito del cepo, me parece que el gobierno no tiene mucho apuro y que probablemente todo el 24 sigamos con el cepo, y algunos dicen que al principio del 25, sobre todo con el dinero que ingresan por exportaciones, ahí podría darse esto, ¿no? Yo creo que el gobierno está atento a encontrar una ventana de oportunidad. No me da la sensación de que el gobierno no tenga apuro en sacar el cepo. Ellos mismos dicen que quieren hacerlo con cuidado, pero al que más le pesa el cepo cambiario es a Javier Milei. Vos imaginate un presidente que se vende al mundo como un gran liberal, claro. ¿sí? Al menos del concepto lo es, que ha tomado muchas medidas liberales, que cree que su bandera es bajar la inflación, reducir la emisión monetaria y crear un clima de negocios favorable para el sector privado. Bueno, todo eso se arruina cuando vos decís que en tu país tenés cepo cambiario. Con lo cual esto a Milei le pesa. Dicho esto, me da la sensación de que el gobierno va a ir. En primer término, no creo que llegue un día en que diga a partir de hoy sacamos el cepo. Da la sensación de que va a ser paulatino, que va a ser por cáscaras, ¿sí? Por niveles. La salida del cepo de alguna manera está pasando, pero todavía queda un camino largo. El otro tema es el tema del blanqueo, y Caputo habló sobre esto. Escuchémoslo, por favor, a ver. Dale. No digo que es un deber el blanqueo, porque por supuesto que es opcional, pero yo diría que, digamos, a la gente que me pregunta, le digo, mira, si no vas a blanquear, no te quejes entonces, porque está todo el mundo haciendo un esfuerzo fenomenal, en particular los que menos tienen, y la verdad que es el momento para hacerlo. Alguno dirá, no, pero en la época de Macri, cuando lo hice, después volvieron y me subieron el impuesto. Eso está solucionado también. Es un error del que se aprendió. Entonces, al contrario, se garantiza estabilidad fiscal hasta el 2038. O sea, digamos, no hay ninguna excusa esta vez para no blanquear. El país lo necesita y ojalá todos respondan. No hay ninguna excusa para no blanquear. ¿Qué pensás? Sí, como lo dice el ministro Caputo, tiene razón. Ahora, si yo tengo la plata afuera, porque no la tengo, quiero aclarar, creo que ni siquiera tengo plata acá. Ahora, si tuviese la plata afuera y la quiero seguir manteniendo, bueno, es una decisión. Ahora, pero pará, vos laburás todo el día, no me digas que no. Va, no sé si estoy bien, no me quejo. No me quejo. También me gusta gastar, Hugo. ¿Qué querés que le haga? ¿Qué querés que le haga? Sí, no, los periodistas digamos que no elegimos la profesión más económicamente rentable, ¿no? Pero, en fin. No me quejo, pero al menos me divierto con lo que hago. Quiero agregar otra cosa. Caputo sí dio una definición importante. A partir del mes próximo, sí, septiembre, empieza a reducirse el impuesto país. Estaba la expectativa de que hubiese una devaluación, sí, para compensar la baja del impuesto país que grava las operaciones en dólares. Bueno, ¿Va a pasar? No habría una devaluación, es lo que dice Caputo, con lo cual tendría que notarse en el precio del dólar, con lo cual tendría que bajar un poco más la inflación. Bueno, ese es el sueño dorado. Subir menos, es decir, que el crawling peg funcione como hasta ahora, que el superávit fiscal se mantenga y la baja de la inflación también. El punto es, porque esto, viste, a mí me gusta tratar de aprender, el único que uno puede hacer en la vida, me parece. Y dicen, y sí, no, hay recesión y las pymes y no sé qué. Ahora, lo otro era inyectar billete de color en el mercado para que haya consumo, pero eso nos llevaba, ¿no? Casi a la hiper, me parece. ¿Cuál es? ¿No? Sí. A ver, ¿qué pensás? Me parece que lo estás planteando bien. También quiero decirte que en el medio hay toda una paleta de colores y graduaciones y está en la decisión del político ver cómo lo lleva adelante. Hugo, ¿tenés un tuit de Javier Milei por ahí o estoy...? Por supuesto. ¿Lo pedís? ¿Lo tenés? Lo tenés, ahí lo tenemos. Ahí está. A ver, léelo vos y yo te lo cuento. Grande Luis Caputo, @LuisCaputoAR. A pesar de que durante julio hemos enfrentado 2 ataques contra la moneda, esto es, aún con ello, la inflación neta de la pauta cambiaria ronda el 1,1%, mirá vos, y el 0,6% mensual, por lo que la inflación anual estaría viajando en el rango del 7%, y el 14% anual, y ahí hay un gráfico del INDEC, ¿no? que valida justamente la publicación del presidente. ¿Qué datos, no? Sí,
Recordemos que estas son las cuentas de Javier Milei, que es un genio de las matemáticas y sabe muchísimo más que yo, pero son las cuentas de Javier Milei, no son las cuentas de un organismo público, ni del Banco Central, ni del Ministerio de Economía en términos oficiales. Pero hacia allá va, me parece, ¿no? En esta obsesión casi que tiene el gobierno sobre el tema inflacionario, ¿o no? Sí, a mí me parece que Milei, a veces es un poco, a ver, dentro del consenso de los economistas, cosa que no soy, a veces Milei es un poco más preciso y a veces hace hablar a los números, no digo que de forma incorrecta, pero sí lo que quiere él que digan los números. Hecha esta aclaración, muy políticamente correcta, quiero tratar de traducir un poco qué dice el tuit de Milei. Que si todo ocurriera, es decir, si no hubiese corridas contra el peso, que él entiende que fueron corridas cambiarias, bueno, estaríamos en un nivel de inflación de ese nivel. Con los puts, por ejemplo, pasó eso para recordarle a la gente, ¿no? Sí. ¿Cómo, perdón? ¿Con el tema la polémica con el Banco Macro, por ejemplo. Claro. La polémica con el, que creo que está saldada, la polémica con el Banco Macro. Quiero aclarar otra cosa, el Macro no hizo nada ilegal, hizo lo que estaba previsto que podía llegar a ser. Supuestamente la molestia del gobierno es que no llamó por teléfono antes. En fin, para que sepamos concretamente cuál es la inflación, tiene que seguir el programa de gobierno. Acá hay un plan contra la inflación que el gobierno anterior no tenía. Sí, por eso tendemos a creerle un poco más a Milei cuando habla de inflación. Y también hay que ver qué pasa cuando no haya controles de capitales. Interesante el otro dato que es el del dólar, porque muchos cuando llegó a 1.450, creo, promedio, hace algunas semanas atrás, decían, chao, se disparó la brecha de nuevo con el oficial y la verdad que viene bajando y no es que la brecha, que no hay brecha con el oficial, que ese es el gran tema, ¿no? Del cepo, etcétera. Pero me parece que es como un valor más del mercado y que está dentro de estos estándares más o menos estabilizados promedios. ¿Cómo lo ves? Sí, ahí hay una polémica. Está bien lo que decís, hay una polémica porque en realidad con el argumento, no iba a decir excusa y sería incorrecto, con el argumento de sacar pesos, decime si estoy hablando en chino, ¿no? Para la gente, pero el argumento de sacar pesos cada vez que el Banco Central compra dólares a un exportador, bueno, esos dólares se vuelven a poner en el denominado mercado de los dólares de los dólares financieros. ¿Sí? Ahí lo dije. Entonces, si vos aumentás la oferta en ese mercado financiero, que es el MEP y el contado con liquidación, tiende a bajar el precio de ese mercado. Es decir, este precio que estamos viendo de los dólares controlados es de mercado hasta ahí. Si sacaras todos los controles, tendríamos que sacar todos los controles y las regulaciones, que ni siquiera sé si es del todo recomendable, para saber cuál es el verdadero precio. Sí, igualmente hay una tendencia, porque cuando vos no podés controlar el dólar, no hay reglamentación ni oferta de divisas que pongas sobre la mesa que lo puedan controlar, y eso no está pasando. Genio total. Muchas gracias, Pablo, como siempre.